por el iPhone 15 y no hay a quien poner esa calificación. O me ponen, había un compañero que estaba Smart Boy, alguna cosa así, entonces no le puedo poner calificación a Smart Boy porque no consta en el listado. Necesitamos que pongan sus nombres ahí. Súper importante eso, por favor, ¿sí? Revisen para poder, recuerden que se termina la clase y yo descargo la asistencia de la plataforma y con eso corremos la asistencia y eso sí es calificado en este curso, ¿sí? Cualquier inconveniente que tengan respecto a las calificaciones, recuerden que me pueden contactar directamente, estamos revisando juntos y con eso evitamos cualquier inconveniente al final. Yo creo que esa era la aclaración que teníamos que dejar. Se ha contactado conmigo, con Salito o con Cris, algunos compañeros diciendo que no pudieron entrar a la plataforma, se quedaron sin luz o no mandaron los deberes por A o B razón. Por ese medio les estamos apoyando. Ahí les ayudamos, entramos a revisar con cada uno. Pero sí hay otros casos de compañeros que recién ahorita van a entrar a entregar trabajos de módulo 1, ellos sí ya es súper extemporáneo, ya no podemos apoyarles, ¿sí? Así que con esas aclaraciones estamos ya listos para empezar. Salito, ¿les puedes seguir dando la admisión tú, porfa? Sí, estoy atento a la admisión, tranquila, Ya, Nancy, perfecto. aquí estoy. Listo. Vamos a tener hoy una clase, pero bien bonita. Les traje unos materiales así como para que estén listos para cachar, para copiar y para tener esa información al día, porque es información súper, súper interesante. A ver, les voy a compartir primerito. Déjenme ver por aquí. Este es uno de los... La clase anterior, una de las compañeras hizo una pregunta al final, ¿sí se acuerdan? ¿Quién fue la compañera que nos hizo una pregunta ya cuando estábamos a la salidita y les dije no voy a responder esto al apuro? ¿Sí recuerdan? Hola, buenos días, Nancy. ¿Cómo le va? A ver, cuénteme, mija, ¿cuál era? Fui yo. A ver, ¿cuál era la pregunta concreta, mija linda? La consulta era de que podemos organizar y van a haber estudiantes que sí sigan el proceso de paso 1, paso 2 para el aula inversa y funcione la metodología, pero hay estudiantes que se van a querer saltar los pasos y al final no nos te tengo va a que dejar ahorita, que funcionar. estoy entrando a una reunión virtual y ahorita tengo que entrar. Vamos a escuchar todos los compañeros. Sí, perfecto. A ver, ahí ya. Ahí sí vamos a conversar de esto de manera detenida. Y quiero que me pongan atención porque hay un mito en educación que se ha manejado durante muchísimo tiempo. Y este mito tiene que ver con el hecho de que, ay, Ale López, estás con el micrófono prendido, por favor. Apagamos micrófonos y prendemos cámaras, ¿sí? Tengo otro micrófono prendido de Aurora, micrófono prendido. Y silenciada participante, ya. Perfecto. Verán, nosotros, les decía en alguna de las clases anteriores, tenemos todos el mismo cerebro desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto? Dos lóbulos cerebrales, un cuerpo calloso, tenemos de 80 a 100 millones de neuronas, producimos las mismas reacciones químicas, físicas y de descargas, o sea, tenemos esa parte como común. Pero los seres humanos, desde el momento en que somos concebidos, empezamos a tener diferentes tipos de estímulos que marcan diferencias. Y marcan diferencias que son importantes porque afectan nuestra funcionalidad y nuestros procesos cognitivos. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de que, no sé, ¿cuál es tu animal favorito, Richards? Así que te encanta, tu mascota favorita. Mascota, un perrito, y animal, un ave migratoria que se llama zarapito. Ya vamos a buscar qué es el zarapito, ya nos deja con la curiosidad, Richards. A mí me encantan los gatos, o sea, me parece la mejor mascota del mundo. Y los perritos me dan miedo, o sea, así sean chiquitos, yo siento que cualquier rato te miran y te sacan una parte de la cara de una mordida, o sea, yo tengo pánico a los perritos por ese sentido. Fíjense ustedes, ¿qué pasa entre Richards y yo? Experiencias. Y esas experiencias que hacen que marquemos diferentes actitudes. Yo estoy segura que Richards ve un perrito y se le lanza a acariciarle y juega y tanta cosa. Y yo no tengo esa reacción con un perro, a mí me da miedo. En cambio, si yo veo un gatito, o sea, le cojo y le marco y le beso y me he llevado así
hasta de la calle 4 gatitos a mi casa que ya tengo adoptados por allá. Entonces, esas experiencias provocan reacciones y provocan procesos. Lo mismo pasa en educación. Lo que preguntaba la compañera, nuestros estudiantes nunca van a poder todos en paquete reaccionar de la misma manera. Nunca van a poder tener el mismo tipo de efecto con lo que yo estoy generando para el aprendizaje de la misma manera. Fíjense ustedes ahorita qué interesante. Bruno se está pegando un cafecito, Sotelo está tomando apuntes, por ahí está Sonia que me escucha. Están ustedes en diferentes condiciones y aprendiendo a diferentes ritmos. ¿Qué hacemos los profesores? Buscamos diferentes recursos. ¿Para qué? Para fundamentar el aprendizaje en diferentes modelos. Aquí me voy a ir otra vez dando retro. Cuando una profesora enseña algo, y esta es una práctica que desgraciadamente se pierde en educación superior, ¿sí o no, querida Hortensia? La profesora de preescolar o los profesores de educación básica. Mi hija, me acuerdo que me decía, es que todos los años escolares nos dan cuáles son las provincias del Ecuador y las capitales de las provincias del Ecuador. Y yo le decía, sí, porque eso es importante para fundamentar aprendizaje. Y ella me decía que no entendía por qué, y les voy a explicar a ustedes. Cuando nosotros enseñamos algo, el cerebro capta cierta información. Yo les doy una clase a ustedes ahorita y les digo, chicos, lo más importante de las partes de la neurona son esto, esto, esto. Cuando yo les he explicado las partes de la neurona en un minuto, ¿queda aprendido eso? No, no queda aprendido. ¿Sí? Cuando yo les digo, a ver, estas son las partes de la neurona y le digo, Juliana, ¿puedes pasar a dibujar las partes de la neurona en el pizarrón? Juliana de pronto es un as para hacer dibujos y nos hace una neurona pero maravillosa. Y Juliana en su proceso de aprendizaje, como ella se siente cómoda, como ella sabe que es buenísima dibujando ese aprendizaje, se fundamenta en ella porque ella es buena dibujando. Pero resulta que le digo a Wendy, Wendy pasa a hacer un dibujo de las neuronas y Wendy no es muy buena para los dibujos. Pero le digo, ¿nos puedes explicar cómo funcionan las neuronas? Y Wendy sí es buenísima para eso. Entonces, Wendy ni siquiera regresa a ver el dibujo, pero dice, las neuronas empiezan a hacer sinapsis, se conectan y hacen un intercambio de ni sé qué, ni sé cuánto. Ese tipo de aprendizaje que hace que Wendy fundamente ahí lo que ella está aprendiendo. ¿A qué me voy, queridos compañeros? Cuando nosotros hablamos de metodologías activas, de recursos de aprendizaje, de estrategias, de materiales, tenemos que tener en cuenta que aprendemos de manera diferente, ¿sí? Y por eso los profesores tenemos que aplicar diferentes estrategias para enseñar un mismo objetivo, un mismo tema. Yo no puedo asumir que como ya son estudiantes universitarios, ya son grandes, les explico en 5 minutos algo y a los 2 minutos les digo, ¿está entendido? Perfecto, continuemos. No, hay que fundamentar el aprendizaje. Y el aprendizaje se fundamenta ¿con qué? Con diferentes estrategias donde una parte emocional tiene un componente súper importante. ¿Sí? Les insisto, los profesores de escuela, inclusive los profesores de colegio, trabajan mucho la fundamentación y la fundamentación se pierde en la educación superior. No sé por qué extraña razón, pero eso implica que los estudiantes consumen muchísima más información y la fundamentan menos. Y ahí es donde perdemos todos, porque el objetivo es que el estudiante pueda tener acceso a algo. Cuando yo le explico al estudiante algo, le doy el concepto y le doy la fórmula y le hago el ejercicio, hasta ahí echa la mitad del proceso de aprendizaje. Cuando el estudiante puede asumir esa información y la puede producir y reproducir en diferentes modelos, ahí se completa proceso de introyección y proceso de producción, proceso de aprendizaje. Eso marca la diferencia. Entonces, de la pregunta que me hacía la compañera, hay chicos que van a reaccionar súper bien al modelo de aula inversa, van a reaccionar súper bien al design thinking, van a reaccionar súper bien con la gamificación y otros no. Por eso los profesores, ¿qué tenemos que hacer? Diversificar los procesos, los modelos y los recursos de aprendizaje. Para poder diversificar, ¿qué tengo que hacer? Conocer primero yo. Por más linda que sea la clase de Nancy, súper interesante, pero si Renato ve que todas las clases les hago video, cuestionario, video, cuestionario, video, cuestionario, ya la cuarta clase Renato va a decir, esto ya está aburrido. Porque el cerebro de Renato ya está prediciendo, ya sabe lo que va a pasar en la clase de Nancy, ya no es interesante, ¿no es cierto? Pero si yo les digo, Hortensia, en esta clase vamos a hacer una gincana.
Y en la clase de mañana vamos a hacer una investigación. Y en la clase de pasado, si yo pongo diferentes retos y diferentes alternativas, diferentes condiciones, el cerebro aprende más bajo ciertas circunstancias que le estimulan. Y valga esta pregunta tan chévere que hizo la compañera, quiero que por favor tomen en cuenta esto, anoten esto. Al cerebro le encanta aprender cuando está rodeado de circunstancias con sorpresas, por ejemplo. Chicos, hoy vamos a hacer un trabajo súper especial, ¿sí? Esto no estaba así tan estructurado, pero esto es así como una sorpresa que le trae. La palabra sorpresa al cerebro le deja como, esto está aburrido, sorpresa, esto va a estar interesante. Concentra la atención, ¿sí? Súper importante este estímulo de la sorpresa. Al cerebro le encantan mucho las narrativas, las historias cortitas. Entonces voy a empezar la clase, chicos. Ayer tuve chance de encontrarme con un exalumno mío y me contó que había pasado estas narrativas, estas vivencias, estas experiencias también captan muchísimo la atención de nuestros estudiantes, esta conexión a través del discurso. El juego, como les expliqué en clases anteriores, es súper importante, no solamente porque nos despierta, también nos hace trabajar en comunidad, nos hace desarrollar habilidades blandas, nos hace conocer al otro. Súper importantísimo aplicar el juego, les insisto, la lúdica no es una categoría, no es una característica del trabajo con niños. A los seres humanos nos encanta jugar en todos los espacios posibles. Nos encanta movernos, pararnos, reírnos, nos encanta ver sonreír a otro. Eso es estimulante, eso produce hormonas, eso mejora las capacidades y el nivel de percepciones de los estudiantes, ¿sí? Súper importante. Yo puedo estar trabajando con un grupo de 30 estudiantes. Aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la compañera que me hizo la pregunta de la clase de hoy? ¿Dónde está? Sonia, ¿tú? Hola, sí. Ya, te devuelvo la pregunta, Soñita. Tienes 30 estudiantes. De tus 30 estudiantes que estás aplicando un trabajo estás explicando una clase en grupo. Tienes dositos que están pero habla y habla los dositos y riéndose y todo, ya como 20 minutos. ¿Qué haces, Soñita, tú? Tienes 30 estudiantes. Pues primero, lo que yo he hecho en ocasiones es como, si estoy yo hablando y ellos se ponen a reír, pues hago una pausa. Y en algunas ocasiones, pues guardan silencio cuando ven que yo hago la pausa. Pero si ellos continúan, o sea, que no guardan la pausa, pues ya yo trato de aprenderme la mayoría de los nombres, aunque los grupos sean grandes. Ya me dirijo a ellos y les digo, ¿y si nos cuentan el chiste? Entonces, ya ellos se quedan pausados y en algún momento no era ningún chiste, solo me acordé de algo. Ok, perfecto. Y si aún así, pues yo trato quizás como acercarme y consultar a ver si está pasando algo o sucede algo que para poder ver si les podemos ayudar. Entonces, eso es como lo que he hecho, Nancy. Perfecto. A Soñita le voy a dar una recomendación porque lo que le ha pasado a Sonia nos ha pasado a casi todos, ¿no es cierto? Estamos con un grupo grande, pero Soñita comete el error que cometemos casi toditos y es descuidar a mis 28 alumnos por atender a 2. ¿Sí? Fíjense ustedes qué cosa más interesante porque esto es manejo del grupo. No es mucho el tema de la clase, pero creo que nos va a ser de mucha utilidad. Cuando yo estoy trabajando con un grupo, tengo que focalizarme en esto, la atención al grupo, no a los 2 estudiantes. Recordemos que todo esto de las neuronas espejo, todo esto el micrófono tengo prendido ahí, Milagros. Ya. Todo esto de las neuronas espejo, todo esto de la empatía que ya vimos la clase anterior, nos lleva a entender algo súper importante. Especialmente en un ambiente virtual, o en un ambiente de clase, perdón, cuando yo llamo la atención, cuando yo dirijo mi discurso, cuando yo entrego la palabra o focalizo la palabra con alguno de mis estudiantes, no le llamo la atención al estudiante. ¿A quién le estoy llamando la atención, Steffi? Estoy focalizando la atención de todo el grupo con esos estudiantes, ¿no es cierto? De alguna manera, el estudiante
que sabe que está en clase, que está con la profesora, con el profesor y que está con sus compañeros y se ríe y conversa, ¿qué está haciendo? Está llamando la atención. Y el profesor deja de dar la clase y le concede toda la atención al decirle, a ver, Richard, por favor, ¿me atiendes? ¿Qué está haciendo el profesor? Justo lo que quería el alumno, entregándole toda la atención a ese estudiante. Sí, aparte de eso, un segundo error que cometemos ahí es que estoy interrumpiendo el proceso de aprendizaje. Esta cuestión de las emociones es tan sensible que a veces yo puedo llegar a un punto en el que le digo, a ver, el señor de atrás, por favor, que está con el teléfono. Si sigue con el teléfono, salga de la clase. ¿Quién se incomoda? El estudiante que le estoy sacando de la clase, pero ¿quién más? Todos. Por esto de las neuronas espejo, por esto de ser parte de una comunidad, por eso de estar escuchando al que está al lado mío. Sí, hablábamos que uno se conmueve y se emociona viendo una novela por televisión. ¿Cómo no te conmueves, te emocionas o te afecta lo que le está pasando al que está al lado tuyo? Recordemos, tengo la clase súper linda. Melquisedec hizo la clase así perfecta, pero resulta que un par de estudiantes están ahí que se pelean, que se caen a golpes y lo que sea. Por más linda que sea la clase, toda esta dinámica que necesitas para enseñar está alterada. No sé, no hay quién va a aprender ahí después de todo el show que hubo ahí con los estudiantes, ¿no es cierto? Súper interesante esto, ¿por qué? Yo como profesor tengo que aprender algo súper importante que es el manejo del grupo. Si están los dos estudiantes o la estudiante o el estudiante hablando, riéndose y lo que sea, no entreguemos toda la atención. Bien decía el ejemplo que nos hizo ahorita Soñita, yo me puedo empezar a acercar a ese estudiante. Porque nosotros solamente con la presencia de profesores ya podemos hacer algo. Primer contacto visual, como mencionó Soñita, perfecto. Le dedico una miradita como diciéndole, estoy viéndote, te estoy viendo, sí, pero después también puedo acercarme a ese estudiante, pararme simplemente al lado del estudiante, puedo poner la mano encima del escritorio, pero si esta actitud, si este tipo de inquietud sigue, no cedamos la clase al estudiante, sigamos trabajando con la clase y tomemos a ese estudiante aparte. Yo puedo de alguna manera decir, chicos, de la lectura que vimos ahorita o de la que vamos a hablar ahorita, parejitas y vamos a conversar 3 minutitos sobre qué ha sido lo más interesante que hemos visto. Y mientras conversan las parejas de 3 minutos, ahí sí me dirijo a ese estudiante. ¿Qué pasa? ¿En qué te ayudo? ¿Qué problema tienes? Pero ahí, Soñita, no le estoy dando la atención de todo el curso e interrumpiendo mi clase para que el estudiante tenga más exposición, sino que me estoy dirigiendo a él para decirle directamente cuál es el inconveniente que tienes. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque de la manera como nosotros manejamos ese grupo, vamos a manejar también esta parte emocional, esta parte de atención, esta parte de concentración de los estudiantes. Recordemos, esto es así como está dando un concierto. Si hay un fan dentro del concierto que está borracho y ustedes no suspenden el concierto para ver qué le pasó al fanático que está ahí borracho, ¿no es cierto? Sino que siguen con el concierto para el resto. Es lo que tenemos que hacer, seguir con el concierto para todos nuestros estudiantes. Sí, Soñita. Y por De eso es acuerdo. importante, y por eso es importante ahí, Soñita, que tomemos en cuenta que como todos los seres humanos aprendemos a diferentes ritmos, con diferentes tipos de estímulos, es urgente que el profesor también sea diversificado en el tipo de clases que da. Por más cosas lindas que yo tenga, o sea, Lady encontró una herramienta en internet que es una maravilla y tiene un avatar que da la clase, que explique, que es súper lindo. La tercera vez que Lady utiliza ese recurso ya deja de ser interesante. Entonces, ¿qué tiene que hacer Lady? Utilizar una semana ese avatar, después hacerles que los chicos investiguen, después hacerles que busquen por acá. O sea, ¿qué está haciendo? Diversificando, buscando diferentes herramientas que nos permitan llamar la atención y fundamentar el aprendizaje en los chicos con sus diferentes procesos de aprendizaje. ¿Sí? Como hacen los profesores de preescolar y de colegio. O sea, cuando daba clases Carmita Alarcón, ¿sí o no, Carmita? No le decían las vocales son A, E, I, O, U. ¿Qué le decían a la Carmita? Hay que dibujar con la mano, hay que hacer la canción, hay que exponer, hay que escribir y después hay que hacer la prueba. Así mismo se enseña todo. Les insisto, no asumamos que porque somos profes ya de adultos, de universitarios, yo les puedo explicar algo en 5 minutos y decirles, ¿está claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Entendido? Continuemos. No, así no. Tengo que fundamentar el aprendizaje. ¿De acuerdo, chicos?
¿Todo hasta aquí clarito? Tengo dos manitos levantadas por ahí, querida Salito, pero no les veo bien. Había antes que Carlitos había otra persona. Sí, bajó la mano. Está este momento Carlos Julián levantada la mano. Ya, ahí te escuchamos, querido Carlos. Ok, muy buenos días. Concatenando todo lo que nos has compartido hasta ahora, utilizaste una palabra clave ahora que me llamó la atención. Y soy consciente que todos los estudiantes tienen velocidad de aprendizaje diferente. Se me ocurre mucho una situación en la siguiente. Al final del semestre me dice, profe, yo no puedo perder esta asignatura. Yo no puedo perder esa... mil excusas. Entonces, una de las cosas que yo digo es, venga, hay que reconocer, y es lo que me es difícil, darles a entender, ayudarlos a entender de que todos no tenemos la misma velocidad de aprendizaje, pero que hay que ser conscientes de reconocer eso para poder entender la situación que le está ocurriendo. Entonces, al haber diferencias, tener el control del momento de la clase y todo eso, pues los muchachos, ¿cómo les podríamos ayudar a que en realidad con herramientas y estrategias que planteemos, siempre va a haber esa diferencia de aprendizaje y por ende va a haber repercusiones o momentos críticos en su desarrollo? Entonces, ¿qué podríamos o qué me sugerías para poder ayudar a ellos a entender de que a pesar de todo hay que reconocer de que no tenemos la misma velocidad de aprendizaje y no todos podemos graduarnos con el grupo que iniciamos, que esa es la otra? Entonces, me gustaría tener como ideas. Sí, qué buena pregunta, gracias, querido Carlos. Ahí me voy a ir un poquito con estos mitos que hay en educación, estos mitos que a veces me salió un chico en una conferencia hace un mes que me decía, yo siempre les insisto mucho que es urgente tomar apuntes. Y este chico me decía, es que yo tengo aprendizaje auditivo. Entonces yo le decía al estudiante que eso es un mito y que nosotros como seres humanos, y ahí les voy a dar esta palabra mágica que vimos en la clase anterior, querido Carlos, y que es algo que podemos utilizar con ellos, la neuroplasticidad. El cerebro puede lograr cosas increíbles con el cuidado y el tratamiento debidos. No todos aprendemos de la misma manera, sí, pero eso no significa que no todos podamos aprender. Y eso hay que decirles a los chicos. A mí me va a tomar la vida entera aprender, yo qué sé, hacer cálculo, pero eso no significa que no lo pueda hacer. Sí lo voy a hacer algún rato, pero me va a tomar un tiempo diferente al tuyo, me va a tomar un tipo de ejercicios diferentes a lo que estás haciendo tú, pero la plasticidad cerebral puede hacerlo todo. Quiero compartir, Salito, ¿cómo les comparto desde aquí con mi cámara? Ya encontré. Voy a compartirles algo. A ver, me avisan si pueden ver, chicos lindos. Tuk. ¿Sí pueden ver mi pantalla ahí? Sí, Sí, el Teams. Ya. Ahora sí. Ya. Bebé burra. ¿Sí pueden ver ahí? Sí. sí. Sí, una Este es chica de el- cirugía. Sí, esta chica perdió la mitad de su cerebro. Y es una cosa tan increíble porque perdió la mitad del cerebro y tomaron los huesos de su cráneo y los dejaron alojados en su estómago para que se puedan, por nutrientes de irrigación del estómago, no perderse, volver a componerse y volver a instalarlos en su cabeza. Y la chica, mientras estuvo en todo este proceso, escribió un diario, hacía publicaciones en TikTok con la mitad de su cerebro. Sí, o sea, esta es una chica colombiana. Fíjense ustedes, esto es Carlitos neuroplasticidad. O sea, ¿cómo puedes seguir aprendiendo, viviendo, publicando, compartiendo con la mitad de tu cerebro? Y si tienes problemas en alguna materia, o sea, lo vas a hacer, lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, es importante decirles a los chicos que los seres humanos somos absolutamente diferentes. Y esa diferencia nos marca esta posibilidad, pero no nos dejen exclusivo. No fundamentemos esto de que los chicos son más kinestéticos o son más auditivos. No, porque en la vida tienen que aprender a desarrollar estas otras destrezas. Desgraciadamente, la escuela y el colegio tradicional lleva a los estudiantes a volverse hiperespecializados en ciertas cosas, cuestiones súper cotidianas mal manejadas en educación. Por ejemplo, sí o no, querido Renato, trabajo en grupo, lo más típico. Los chicos trabajan en grupo toda la escuela, el colegio, la secundaria y la universidad. ¿Qué es el trabajo en grupo?
tú copias, el otro se encarga de hacer la exposición, el otro se encarga de hacer los dibujos y el otro ya no hace nada, y es el trabajo en grupo. Entonces acabamos con chicos que después de 12 años son maestros haciendo dibujos o ahora son maestros haciendo diseños en computadora. Otro que es buenísimo, buenísimo exponiendo, pero es pésimo investigando. Y otro que nunca aprendió a trabajar en grupo. O sea, y estos malos hábitos se hiperespecializan por un mal manejo en grupos. Entonces, les insisto, nosotros tenemos ahorita el rol de un docente totalmente diferente y hay que enseñarles a los chicos que estas capacidades se pueden desarrollar. Yo creo, querido Carlos, que el primer paso ahorita a los chicos es enseñarles cuál es la capacidad de esto, o sea, del cerebro. O sea, es una cosa tan impresionante enseñarles a vivir sanamente con esto, la importancia del sueño, de comer, de dormir bien. ¿Qué pasa cuando se pegan el tabaquito? ¿Qué hace el trago en la cabeza de los chicos? ¿Cuántas millones de neuronas te mata pegarte tales drogas? O sea, aunque no sea nuestra clase, son nuestros estudiantes. Tienen que saber que el fentanilo deja intoxicado el cuerpo durante casi 3 años. Tienen que saber eso los chicos. Pero alguien tiene que tomarse un tiempito para explicarles el valor de esto. Y en este caso, ¿quiénes somos? Nosotros los profesores, porque nosotros trabajamos con esto. Entonces, tomarnos un poquito de tiempo para irnos más allá de la cátedra y cumplir este rol de profesor, con lo que estamos descubriendo también nosotros, es un aporte que realmente va a marcar la vida de los chicos. Ahorita no saben cuidarse desde la parte psicológica, desde la parte de nutrición, desde la parte emocional, desde los hábitos de estudio, desde los riesgos que implica todas las cosas que hacen los chicos de manera cotidiana. El teléfono, las drogas, el trago, o sea, yo creo que hay un elemento súper fuerte y súper pesado en el desarrollo de los chicos que nadie está considerando. Y recordemos, aunque sean alumnos universitarios, esta fase de adolescencia está súper extendida hasta los 23 años. Sí, te escuchamos por ahí, Pablito, ya te vimos. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Te hago una consulta con respecto a esto del rol del profesor y esto que decías recién, ¿no? Que los alumnos a veces no cuidan su parte emocional. Te quiero hacer 2 consultas. La primera es, yo estoy en una materia que están en los últimos años, en la cual los alumnos se reciben. Muchas veces llegan y se sientan y lo primero que dicen es, con esta me recibo. Y crea una cierta condición al docente, porque vos decís, bueno, te tengo que evaluar, pero a la vez sabes que te genera esa tensión, esa emoción doble, porque sabes que tenés que cumplir con tu trabajo, pero que también el alumno tiene que estar en condiciones de aprobar y sabes que hay toda una familia afuera, amigos. Y otra, de la mano, es que van a rendir en algunos casos y perdona que use la palabra te condicionan, es lo que siento, cuando te dicen se me vence la materia o falleció un familiar, igual vengo a rendir. Entonces vos quedás en alerta. Entonces, ¿cuáles son las conductas desde lo neurológico, de esta neurociencia que uno debe implementar, debe seguir, ¿no? Ante estas situaciones, desde lo emocional, obviamente? O sea, yo creo que hay un punto súper importante. Gracias por la pregunta, Pablito. Un semestre o una carrera no se ganan con un examen. Entonces, nosotros como profesores estamos enseñando, compartiendo conocimientos de tipo académicos, pero también estamos enseñando las cosas para la vida. Al estudiante al que se le recibe un trabajo al final para ayudarle, es el estudiante que va a pensar que también puede hacer un trabajo X, no sé, en cualquier oficina o proyecto que se presente y que sí puede hacer que si le dan una manito. Este estudiante que de pronto piensa que puede presentar una tesis si no duerme una semana completa, es el mismo estudiante que después cuando va a trabajar piensa que puede hacer el proyecto que el jefe le pidió en 2 horas, pudiendo haberlo hecho en una semana. Nosotros como profesores enseñamos un poquito más allá, o sea, no hay que confundir lo que es la empatía, el desarrollo propio de la neuroplasticidad y del cerebro con el falso paternalismo. Una función súper básica de los profesores es enseñar a los estudiantes a ser responsables. Sí, y las reglas claras, yo sí creo, querido Pablo, que cuando hay reglas claras las cosas marchan súper bien.
Yo a los estudiantes siempre en clases regulares les digo, nunca doy una décima de punto. Yo no mando trabajos de recuperación jamás. Los puntos se ganan en la clase. Entonces ellos saben que cuando están en clases conmigo, cada vez que yo hago un trabajo en clase y les digo, ¿quién quiere hacer esta oración? Todos levantan la mano porque el estudiante que levanta la mano y hace el ejercicio correctamente, yo le doy una firma. Y con 5 firmas el estudiante tiene medio punto adicional para cualquier aporte. ¿Le estoy regalando calificaciones? No. El estudiante se está ganando esos puntos que trabajando en mi clase. Por eso cuando me dice me falta una décima de punto, trabajaste en la clase, porque si trabajaste en la clase deberías tener puntos adicionales. Pero ojo, ¿qué estoy enseñándole yo ahí? A administrar el tiempo, a ser responsable y a que las cosas se ganan. O sea, eso también es un rol súper importante del docente. El falso paternalismo yo creo que sí acaba afectando mucho la calidad profesional y eso es una cosa que no le compromete al estudiante únicamente, sino también a nosotros. Entonces yo creo que el discurso directo ahí, Pablito, es lo mejor. No, no puedes graduar a un médico que no tiene el nivel adecuado por cuestiones de empatía. O sea, hay una Exacto. cuestión, es una cuestión de moral, o sea, que no se Sí, puede poner ahí en juego. Y el discurso directo es lo mejor. O sea, yo creo que en ese sentido. muchas veces yo les fui sincero a los estudiantes, les dije, mira, vos acabas de sufrir una situación emocional fuerte, tenés que atravesar un duelo, si vos te sentás acá y no estás acorde al examen, te voy a tener que desaprobar y vas a tener que recursar la materia, tomate el tiempo, hacer tu duelo y rendí en la próxima mesa, así, de esta manera. Sí, Pero sí, te condiciona, sentís a veces esa presión externa que no es fácil a veces en los primeros inicios de la docencia, para mí en mi caso, ¿no? sí, sí, y que tiene que ser, de hecho, qué bonito que como profesores no perdamos esa empatía y sintamos la pena y el dolor de nuestros estudiantes sin dejar de lado lo que queremos formar, buenos profesionales. Sí, ayudarles a los chicos. Hace 2 semanas tenía un estudiante que reprobó su examen de graduación y le dije, o sea, sí, perdiste chance, pero ya viene otro. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo pasado pasó. A ver, sentémonos a ver en qué fallamos, cómo estudiamos y cómo nos preparamos. Porque de aquí también, de aquí a un año te le vas a declarar a una chica y te va a decir, no, no te quiero, no te vas a aislar del mundo y a meterte en una cueva. O sea, hay que ver cómo te cortas el pelo, cómo cambias y mejoras para conseguir otra chica mejor. O sea, de eso se trata la vida. Entonces, preparar a los chicos para ese tipo de situaciones es lo que nos compromete también como profesores, no solamente la parte académica, ¿sí? Perfecto. Teníamos otra preguntita por ahí, Salito. Nancita, desde el chat tenemos una pregunta y una reflexión. La pregunta la hace Jimmy Joshua. ¿Qué hacer para saber si los estudiantes están poniendo atención en entornos virtuales? ¿Es una buena práctica exigir cámaras encendidas? Ya, ahí les voy a dar unas 2 estrategias. Recordemos que los estudiantes están viviendo diferentes situaciones. Lo mejor es tener siempre cámaras prendidas. Y las cámaras prendidas van a quedar, van a ser útiles y pueden funcionar también dependiendo de la técnica que tenga el docente. Al niño, al adolescente, yo le puedo presionar y le puedo condicionar. A ver dónde está el estudiante Oscar. Si no prende la cámara, voy a mandarle una carta a la mamá diciendo que no está prendiendo la cámara en clase. ¿Sí? O le puedo decir, Aurora, si no prendes la cámara, te voy a bajar 2 puntos. Son niños o adolescentes, puedo utilizar ese tipo de recursos. Al estudiante adulto yo no le puedo condicionar así. ¿Qué tengo que hacer? Ser recursivo. Tenía una profesora de inglés que les decía a los chicos, a ver, voy a dar una décima de punto a los chicos que me pongan esta respuesta, o hacemos una actividad en grupo ahorita, por favor, todos me van a poner el pasado de este verbo. ¿Cuál es el pasado del verbo, no sé, speak? ¿Saben el pasado del verbo speak? Perfecto, pónganme en un post-it y pónganme en la cámara toditos para ver quién tiene. ¿Qué tenían que hacer los chicos? Prender la cámara. ¿Les estaba obligando a prender la cámara? No. Pero los chicos ponían el sticker, el post-it ahí para que la profesora pueda ver. Les ponía a trabajar en gincanas. No tengo grupos todavía aquí, Salito. No hay cómo trabajar grupos, ¿no? No, Nancita, los grupos te los puedo crear yo. Ya. Uy, sí están por ahí. Ya, perfecto. Tenemos también una reflexión y nos hace, nos Espérame, comparte una experiencia. ya, espérame un cachito que todavía no les doy toda la estructura aquí. Entonces, el sentido de la cámara en la clase tiene un sentido muy importante que es monitoreo, ¿sí? El monitoreo es igual cuando yo estoy en una clase presencial.
En la clase presencial, por ejemplo, yo imagino que Josefina, cuando da la clase, sí o no, querida Josefina, ella está caminando por los corredores y va viendo qué están escribiendo los chicos y se para al lado del escritorio. No es que Josefina da la clase sentada en el escritorio toda la clase, no, ella está monitoreando. Lo mismo hago yo en un ambiente virtual. Yo puedo monitorear a mis estudiantes a través de las cámaras. Yo puedo preguntarle ahorita, por ejemplo, no sé quién está por aquí. Luis Enrique, no veo Luis Enrique Lara. Luis Enrique, ¿estás de acuerdo con las ideas que estoy presentando yo hasta el momento? Luis Enrique, ¿sí me Sí, yo escuchas? creo que Ya. Vea, Luis Enrique rapidito me dice, Nancy, aquí estoy. Yo como profesora ya estoy monitoreando. ¿Está atendiendo Luis Enrique? Sí está atendiendo. Perfecto, querido Luis Enrique, no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo le digo a Luis Enrique si está así, Luis Enrique no me contesta? Entonces ya digo Luis Enrique a la 1, Luis Enrique a las 2, Luis Enrique a las 3. Chao, apago la cámara y le saco a Luis Enrique de la clase. ¿Qué estoy haciendo? Monitoreando. Yo también puedo ir por el chat. Ahorita, queridos compañeros, les voy a pedir a toditos que por favor vayan al chat, toditos, 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 y me escriban 3 palabras de lo más importante que hemos conversado hasta ahorita. 3 palabritas que resuman lo que a ustedes les ha parecido más interesante de lo que hemos conversado hasta ahora. Solamente escribimos en el chat 3 palabritas importantes que resuman así como lo que más les ha impactado de todo lo que hemos conversado hasta el momento. Perfecto. Diversidad, neuroplasticidad, atención. Perfecto. Bruno, mira ese chat. ¿Qué opinas de ese chat? ¿Cómo se está moviendo, querido Bruno? ¿Sí estarían atendiendo los compañeros o no? Sí, me parece que sí. Eso es monitoreo, ¿no es cierto, querido Bruno? Ujú. Fíjense ustedes, qué interesante, porque yo, ¿qué estoy haciendo? Utilizando el chat para monitorear si ustedes están o no están atendiendo la clase. Si yo les pido que me pongan unas palabras claves o una respuesta y ese chat no se mueve, ¿qué pasó? Nadie me está atendiendo o no entendieron la clase. Entonces, yo como profesora necesito la cámara, el chat, necesito las preguntas para monitorear, no para ver que me estén viendo los estudiantes. O sea, sí, sí hay una parte de observación que es importante. Yo tengo que veces que no están bostezando, si no están dormidos, si no están haciendo otra cosa, pero sobre todo el sentido de la cámara aprendida en la clase es monitorear, poder observar a ver si me están atendiendo, si están entendiendo y si su atención está focalizada en mí. No voy a tener 90 personas mirándome así durante 1 hora. Puede haber uno que están mirando por acá, tomando el cafecito, mirando, pero ese lenguaje corporal me dice mucho en educación. Y yo puedo recurrir al post-it, puedo recurrir, yo en mis clases regulares siempre les digo a los chicos, por favor necesito que respondan estas preguntas y que me presenten las respuestas con un objeto rojo. Entonces hay los chicos que hacen, se viran, me dan las respuestas y empiezan a buscar. ¿Qué tengo algo rojo por aquí? Chutan y se van a la cocina a traer una cuchara para mecer el arroz que era de color rojo, pero ya se están moviendo, ¿sí? Y me tienen que presentar el objeto rojo para poder ver la respuesta. Entonces, para eso me sirve la cámara también, para motivar, para mover y para dinamizar la clase, tal como hago en una clase presencial. Salito, tenías una reflexión y después Connie, ¿cierto? Sí, y a ver, esta reflexión es de autorregulación. Aporta Alexander Sandoval. Yo tengo un grupo de estudiantes que cuando estamos en actividades de gamificación, de debate, de participación y otras, si se empieza a hacer mucho ruido entre ellos, ellos mismos se cantan la siguiente canción y nos ponen un enlace y se alistan de nuevo a atender. Es bastante curioso porque es autorregulación de ellos mismos. Qué interesante, es un bonito ejemplo y no sé de qué edad serán los estudiantes, me parece una técnica súper, súper buena y súper rara de manejar porque, por ejemplo, los niños y de los adolescentes, para ellos es el recurso del aplauso. Las profesoras de los niños chiquititos es chicos, chicos, y los chicos repiten el aplauso porque les están enseñando autorregulación. Y en los adultos generalmente el lenguaje corporal funciona mucho para la regulación. Lo que nos decía Soñita hace un ratito, una mirada o pararse al lado o dirigir algún discurso, inclusive del tema de la clase, pero mirando a una persona ya genera también autorregulación. Súper buen ejemplo. Connie, te escuchamos. Sí, Nancy, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Con respecto al monitoreo, creo yo que va a depender mucho de las edades, ¿no? Porque si es que se trabaja de todas maneras con niños o en este caso adolescentes, sí necesita un mayor monitoreo.
yo apelo siempre hacia la motivación intrínseca, ¿no? Y ya, bueno, en mi caso yo trabajo con alumnos universitarios. Entonces, creo yo que ellos ya están en la edad como para fomentar su propia autonomía y decidir sobre todo desde la libertad si desean o no desean prestar atención o, en este caso, aprender. Entonces, no sé si estará bien el grado de libertad que yo les pueda dar a ellos, porque, y soy bien sincera al pararme al frente y decirles, ¿no? O sea, quien me va a prestar atención es quien quiere entender, quien va a participar de igual manera, ¿no? Entonces, siempre apelo desde la motivación intrínseca y desde la libertad que cada uno tiene. Ahora, ¿por qué? Porque son bueno, universitarios, ¿no? Dependiendo de todas las edades, pueden ser de 19, 20, 21, ¿no? Pero definitivamente no va a ser lo mismo que trabajar con niños adolescentes. Sí, sí. No sé si quizás soy muy dura o quizá debería monitorearlos más, pero esa es mi inquietud, ¿no? Porque cuando te escucho es que, no, es como que más bien yo los dejo ser a ellos, ¿no? Eh, y obviamente sí, por ahí que pueden haber algunos distraídos, ¿no? Pero igual sigo con mi clase, ¿no? Porque ya la Sí, consigna está dada desde un inicio, ¿no? Bien, sí, sí. eso, Sí, sí, no, eso quería comentarlo. súper buen punto, querida Connie. Y recordemos, para educación, para la vida, no hay recetas. Con el grupo que nos encontramos vamos a tener dinámicas únicas y nosotros vamos a ser únicos con cada uno de los grupos con los que trabajemos. Yo creo que sí, depende mucho de la edad, la reacción, como mencionabas tú, Connie, porque ¿qué es la atención, por ejemplo, para un adolescente? ¿Qué es la atención para un adulto? ¿Cómo manejas los tiempos de atención y de concentración? Son criterios que inclusive a nosotros como profesionales nos resulta a veces complejos de manejar. Hay que saber que, por ejemplo, nuestros alumnos, por la dinámica, por la manera en la que viven actualmente, sus tiempos de concentración son súper cortos. Entonces, no voy a tener nunca estudiantes que me están atendiendo de manera permanente, pero más que la libertad, yo creo que es súper importante lo que le estás planteando, Connie, que son las reglas claras. Sí, y eso, cuando existen más reglas claras, hay menos espacio para los errores complejos con los estudiantes. Y eso es valioso, porque los chicos saben más o tienen de manera más clara cómo pueden proceder en cierto espacio. La educación no es algo que se puede imponer. O sea, no puedo decir, se sientan y aprenden. Los chicos no aprenden de esa manera, pero sí pueden tener ciertos principios y reglas de cómo se va a manejar esta clase y eso sí es importantísimo para ellos. Yo creo que dependiendo de la madurez de los grupos, sí podemos demandar diferentes cosas, pero siempre tomar en cuenta que los chicos que llegan a las aulas son seres humanos en desarrollo. Nosotros somos seres humanos en desarrollo. Estamos aquí sábado 9, 10 de la mañana, ¿qué? Aprendiendo. Entonces los chicos también están desarrollando eso y es súper importante que, como bien dices tú, Connie, dentro de la libertad les demos la opción de que aprendan a autorregularse, que aprendan a manejar reglas y también espacios de asociación para procesos de aprendizaje, pero sobre todo que los chicos de alguna manera empiecen como a mejorar, a madurar estas relaciones y estas habilidades blandas que a veces llegan inclusive a la universidad o a otros niveles y todavía no están listas, están en procesos de aprendizaje, ¿sí? Teníamos otra preguntita ahí de Jorge. Hola, sí, buenos días a todos. Mira, en cuanto a ahorita tomaste un tema muy importante que son los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y somos conscientes de que ni nosotros aprendemos al mismo tiempo, ni quizás podemos educar igual que otros colegas. Hasta ahí yo creo que estamos claros. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando los estudiantes tienen, por ejemplo, síndrome de atención dispersa? Que ya es otro factor, que ya no es cuestión de, ok, voy a modular, voy a cambiar las estrategias, porque ya hay chicos que literal tienen síndrome de atención dispersa y ya considero yo que es algo un poco más complejo de sobrellevar que simplemente una metodología para poder llamar la atención. Porque, y me pasa, a ver, yo manejo primer semestre y ya más grandecitos en sexto y en séptimo semestre. Yo pensé que era literal, que eso era cuestión de colegio, cuestión escolar, pero me estoy dando cuenta que en la universidad los síntomas de atención dispersa son muy elevados. Entonces, ¿qué hacer ahí cuando se presentan ese tipo de síndromes en estudiantes ya mucho más grandes?
Sí, o sea, lo que entendería, yo creo que tocamos también este tema en la clase anterior, querido Jorge. Recuerden que nosotros somos profesores, ¿sí? O sea, sí levantamos la voz de alerta, pero en problemas de aprendizaje hay especialistas que tienen que dar la orientación adecuada. El estudiante que tiene, no voy a decir solamente atención dispersa, si tiene TDA, si tiene TDAH, si tiene la UNESCO levantó un reporte en el 2019. 20% de la población de Latinoamérica tiene problemas de dislexia. O sea, en sus aulas ustedes tienen estudiantes con dislexia y eso afecta procesos de aprendizaje durísimo. Pero ahí, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si los chicos llegan a la universidad, debe haber algún precedente de cómo estudia ese estudiante, cómo tiene que recibir, no la información ya directa del profesor, sino en su manera de aprender, tiene que haber algún procedimiento. El profesor lo que hace siempre es levantar la alerta. Yo creo que ya casi en todas las universidades existen las direcciones de apoyo estudiantil o las áreas de psicología para estudiantes, porque yo les insisto, como profesores, no somos ni psicopedagogos, ni terapeutas, ni especialistas en educación, o sea, tenemos que dar el caso para que alguien pueda analizar. Tal como cada cerebro es único, cuando se dan problemas de aprendizaje, es todo un espectro que también es único. La plasticidad cerebral nos lleva mucho a que si hay una deficiencia en un área, hay una optimización en otra. Pero eso tiene que definirlo un especialista. Y ahí, querido Jorge, yo creo que el mejor apoyo que le podemos dar a un estudiante que está viviendo esta situación es poder derivarlo con un especialista que le ayude ya no a que el profesor maneje la estrategia, el recurso, sino que el estudiante descubra cómo tiene que aprender. Porque no va a estar solamente contigo, sino va a estar con un grupo gigantesco de profesores y después en un lugar donde va a trabajar con otros donde también va a tener que aprender. Hay ciertas instancias en la pedagogía y en la psicología donde el profesor se mete directamente para enseñarle al estudiante. Y ya cuando empezamos procesos de andragogía, el estudiante tiene que aprender una suerte de metacognición. ¿Cómo es que puedo aprender yo bajo estas condiciones en los diferentes espacios donde me voy a desarrollar? Y esa sería la mejor alternativa para poder apoyarles. ¿Sí? Vamos a terminar un ratito con Pablo y después ya nos vamos para poder cerrar la clase. Sí, listo, te escuchamos, querido Pablo. Sí, muy buenos días. Por favor, Nancy, quería consultarte en cambio en el ámbito, digamos, de cuando tenemos un grupo o unos estudiantes que son más veloces en el aprendizaje, ¿no es cierto? En el sentido sobre todo de que a mí me ha pasado, por ejemplo, en esta estrategia de grupos que me decías, por ejemplo, en casos o jurisprudencia que trabajamos y todo, y sobre todo en simulaciones de audiencia de juicio, por ejemplo, en donde veo que un grupo, por supuesto, porque trabaja, porque, digamos, tiene competencias un poco más desarrolladas, claro, va mucho más veloz de lo que van los otros grupos, ¿no es cierto? Pero es un grupo de 5 o de 4 de la clase, etcétera. Entonces, en cambio, ¿cómo moderar esa velocidad de aprendizaje? Porque mientras los unos se podrían estar aburriendo, los otros todavía tengo que seguir trabajando para que ganen las habilidades, ¿no? Gracias. Sí, ahí hay dos opciones súper interesantes, querido Pablo. Recuerda que hablábamos siempre de tener un espacio virtual organizado, un aula virtual. En el aula virtual yo siempre les recomiendo a los profesores siempre tener una sección de recursos adicionales. Y esa sección de recursos adicionales se planifica, ojalá, por clase. Te sirve para dos cosas, querido Pablo. Para los estudiantes excepcionales, los que tú dices que ya terminaron y se aburren, existe esta sección. Y también para los estudiantes que quieren recuperar puntos o que quieren mejorar de alguna manera y tienen que hacer un refuerzo adicional o externo. Esa es una primera estrategia que se puede trabajar en docencia, los recursos o secciones adicionales por módulos. Y la otra opción es que hagas que estos chicos que son excepcionales puedan compartir procesos con otros. Entonces terminaron su trabajo chévere, ustedes van a ser mentores de estos grupos. Eso les ayuda, es súper interesante porque cuando los chicos tienen a agruparse así, funcionan súper bien entre ellos, pero empiezan a disasociar relaciones con el resto del grupo. Y el profesor les da una herramienta de oro cuando les enseña las cosas académicas súper bien, pero también les da herramientas blandas. Aprendan a seguir comunicándose con los otros, aprendan a ser solidarios con el otro, aprendan a apoyar al resto de grupos. Entonces tú tienes ahí dos alternativas súper valiosas que por los dos lados les va a aportar muchísimo a ellos como estudiantes. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí terminamos con María y nos vamos a cerrar el tema porque ya nos quedan solo 10 minutitos. Te escuchamos. Hola, profe. Tenía una duda cuando hablabas
digamos que hay unos problemas que sí toca llevarle pues con bienestar a la universidad, ¿cierto? Pero en la lectura para estos estudiantes que están acá pues en este nivel y con los adultos, que eso es un proceso que se aprende en la niñez y en la corta infancia, en esa motivación por tenerla. Nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer con estas personas que ya están adultas para motivarlas a que desarrollen y lean con ese gusto que si lo han aprendido desde niños? Porque es que es muy difícil, entonces, no, es que me da sueño leer, es que tal cosa, no, es que eran muchas páginas y yo apenas llegué a las 3 primeras y eran 50, no, profesora, demasiado. Entonces, nosotros como docentes podemos hacer algo o también toca revisionarlo. Sí, a ver, la lectura, eso es un punto apasionante, querida María. A ver, ¿qué les comento aquí? La lectura es de los pocos procesos en el aula de clase que pueden desarrollar más de 22 habilidades y destrezas intelectuales de manera simultánea. Pero la lectura de literatura, no de cómics, no de revistas, no de noticias, no, la lectura de literatura. Para transformarnos en lectores, obviamente la infancia y la adolescencia son los mejores tiempos, pero chicos, nosotros ya sabemos de la plasticidad cerebral. Esto puede ocurrir cuando sea, si yo necesito. Cuando nosotros les explicamos, qué cosa más bonita, querida María, porque cuando ya tienes un estudiante adulto ya le puedes explicar la lógica. O sea, ya podemos decirles qué está pasando. Cuando un estudiante lee, el estudiante desarrolla habilidades intelectuales como la memoria, la concentración, el análisis, la síntesis y otras más. Estas habilidades intelectuales son las mismas que se necesita para hacer un ejercicio de matemáticas, las mismas que se necesita para leer un ensayo y poder hacer un trabajo, las mismas que se necesita para leer un artículo académico y entenderlo. Cuando una persona lee, por plasticidad cerebral, mejora sus capacidades intelectuales. ¿Qué necesita el estudiante? Encontrar el tipo de lectura que le motive. Sí, este libro no te gustó, chévere, busca uno de terror. O sea, los libros de Stephen King son una maravilla. ¿Te gusta la ciencia ficción? Isaac Asimov. Uf, te vas a quedar loco con las cosas que escribe este señor. Las historias románticas, Isabel Allende, y aparte es historiadora. O sea, cualquier cosa, vamos a encontrar un género, pero tenemos que encontrar ese género y descubrir por parte, les voy a decir esto siempre, el discurso del profesor es vital. Si me dice cualquier persona, sí, pero si me dice la profe Connie es otra cosa. Si la profe Connie me recomienda un libro, es otra cosa, o sea, no es cualquier cosa, es el libro que ella me recomendó. Por eso, para poder compartir con los chicos, tenemos que tener primero nosotros. Entonces, recomendar nosotros buena literatura, explicarles para qué les sirve aquí en la cabeza cuando los chicos leen, explicarles la importancia de subrayar, de escribir, de generar. El hábito de la lectura no te demanda más que unos 10 minutos, pero todos los días. Sí, si se dedican 4 horas para estar con el teléfono en la mano al día, 10 minutos no son nada, pero hay que explicarles en qué les beneficia eso. Si estamos cerca, o sea, yo creo que lo más lindo del mundo podría ser trabajar con los papás, explicarles, y a mí me horroriza cuando les veo a los niñitos en el aeropuerto, en el coche, 2 añitos y con la tablet, y los papás felices porque dicen, uy, ya puede abrir solito la tablet y bajar el programa. Terrible. Los niños no deberían utilizar ningún tipo de dispositivo por lo menos hasta los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque hasta esa edad el cerebro aprende de manera sensorial. El niñito toca, se mete a la boca, mira y así aprende y desarrolla neuronas. Pero cuando está con la tablet, ¿qué ve? Un mismo tipo de estímulo, un mismo tipo de color totalmente lejano a su realidad, está perdiendo información y estímulos sensoriales. Es otro tema de capacitación. Pero es súper importante, querida María, que ya como adultos les expliquemos. ¿Tienes problemas para concentrarte? Deja un ratito el teléfono y lee unos 10 minutitos al día. Te juro que vas a mejorar, así concentración, atención y memoria. Te va a ayudar la bola. ¿Qué te gusta? Las películas de terror, te recomiendo este autor. O sea, lee 10 minutitos al día y vas a ver el cambio que se da en tu cerebro. ¿Por qué? Por neuroplasticidad. ¿Sí?
Así que para ir cerrando ya la pregunta, ahí siempre nos falta tiempo, chicos, siempre nos falta tiempo. Les estaba diciendo, al cerebro le encanta aprender con condiciones particulares. Recuerden la que les había mencionado, le encantan las sorpresas, le encanta la narrativa, las historias que compartimos con nuestros estudiantes son súper estimulantes para ellos. Al cerebro, a los estudiantes, procesos educativos no les resultan estimulantes cuando son demasiado rutinarios. Ojo, hay hábitos de aprendizaje que es importante. Aquí están sus materiales, aquí está la estructura de la clase, aquí están los contenidos de la clase. Esos son buenos hábitos, pero las rutinas que se repiten demasiado nos vuelve o transforma la clase en un espacio muy aburrido. Por más que seamos hiper extra formales o lo que sea, al cerebro le encantan las sorpresas, le encanta lo que es novedoso, le encantan las cosas que son curiosas, que son nuevas, y así nos prestan más atención, se concentran más y se mejoran los procesos de memoria. Otras estrategias que también son súper importantes, el juego, como les había comentado. No tengamos miedo a poner una pregunta. Alguna vez me fui a un curso en México, en la Universidad de Guadalajara, y era un curso de posgrados. Y el profesor nos dijo, listo, empezamos con los exámenes. Hay 5 preguntas con un punto gratis metidas en las patas de las sillas de los escritorios. Todos nos sacamos las chaquetas, porque estábamos listos para la clase, nos sacamos los abrigos, las carteras y a virar las bancas para sacar las preguntas donde el profesor había metido una pregunta con un punto adicional. O sea, esa clase fue maravillosa, nos reímos y la pasamos genial. Hasta ahora me acuerdo todos los temas de esa clase. Sí, el juego es súper importante. Al cerebro le encanta la cooperación, el trabajo en grupo, le enriquece muchísimo. Hay cosas que me puede estar explicando el profe, no sé, Alfonso, y que me explique, y le entiendo, pero siempre les pongo este ejemplo. Alguna vez estaba yo en el bar de la universidad y estaban 2 chicos adelante mío y el chico le decía, no entendí muy bien esa nota. Y el otro le decía, ¿cuál? La última nota que explicó el profesor. Y el compañero, no, es que verás, la nota de arriba se conecta con la de abajo y ahí te sale la nota del final. Y el chico, ya te caché, así es. O sea, el profe le estuvo explicando 2 horas, pero le entendió cuando el compañero le dijo la nota de arriba con la nota de abajo. Ahí entendió la clase el chico. Entonces, esta cuestión del trabajo cooperativo es súper importante, le fascina al cerebro y facilita muchísimo procesos de aprendizaje. Recuerden también los retos lógicos, el humor. Recuerden mucho esta cuestión de innovar y de crear. Cuando somos profesores, excelente que nosotros seamos profesionales en el tema que trabajamos, pero por ahí hay otros aspectos también súper fundamentales como la creatividad, la innovación y a estas alturas empezarnos a apoyar también a través de la tecnología, ¿sí? Perfecto. Salito, con eso cerraríamos ya el tema de la clase. Siempre nos faltan puntos, chicos, siempre nos faltan minutitos, pero bueno, nos quedan todavía 3 clasecitas más para seguir tocando más temas interesantes. Les voy a compartir un ratito antes de que me vaya. Por favor, tú sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Nancy, te estamos Sí, viendo. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Les recomiendo muchísimo ver este video de aquí, estos 2 videos, les va a encantar, chicos. Este es de uno de los padres de la inteligencia artificial, Kai-Fu Lee, y habla mucho, en este video en particular, habla de la inteligencia artificial y la educación. Me parece una maravilla de video para que lo puedan revisar ustedes un ratito, y ojalá también puedan ver el video. A ver, permítanme tomar esta barra de aquí. Este de aquí, este señor es una maravilla, se llama Stanislas Dehaene y es un neurocientífico. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No se logra ver el nombre, perdón. A ver, un poquito súbele la pantalla. No sé si nos pudieran poner ahí, los chicos, enlaces. ahí se le ven. Ya les mando los enlaces, enlace mejor. Los enlaces en el chat o en el grupo de WhatsApp, Nancita, ¿puede ser posible? Sí, ya les mando en el grupo de WhatsApp, chicos, para que puedan revisar. Sí, les voy a mandar ahí. Pero son 2 así maestros, como para escuchar un ratito con una tacita de café y decir, wow, esto está pasando en educación, qué impresionante, ¿sí? Listo, chicos,
Les agradezco un mundo, les mando un abrazo gigantesco. Revisen los materiales de la clase y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, Alito. Un abrazo gigantesco a todos. Cuídense, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Pase bien. Alito. Chao, bendiciones. Perdón, Salomé, ¿quedó algo de entrega de la clase de hoy? Porque entiendo que tenemos que estar subiendo luego